Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Hoy vamos a continuar el estudio que llevamos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la cadena que se desata desde el momento que Dios nos predestina. Llamamos la cadena inquebrantable, y vimos como todo tiene un propósito, pero cada efecto tiene una causa, algo que fue de antemano preparado por Dios, y por eso llamamos a eso la doctrina o la teoría de la predestinación. A la predestinación se le une un llamado que decíamos: Dios nos escoge, Dios nos llama, nosotros respondemos al llamado, y entonces una vez respondemos al llamado, Dios nos va capacitando para llevar a cabo aquel ministerio que Dios tiene para con nosotros aquí en la tierra y en la gloria eterna juntamente con Él, donde dice la Biblia que reinaremos juntamente con Cristo, que seremos reyes y sacerdotes. Cada cual tendrá funciones diferentes, así que no todos seremos reyes y sacerdotes. Algunos seremos cantores, algunos seremos adoradores. Va a haber mucho que hacer en la gloria eterna junto con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que no sube a la mente, a la imaginación del ser humano lo que Dios tiene preparado para lo que hemos creído en Cristo Jesús. Debemos pensar y meditar en esta realidad del reino de los cielos cuando nos encontremos nosotros en la presencia de Dios, cuando podamos disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para con nosotros. No por méritos propios, repetimos, Cristo nos los ofrece como un regalo. Amén. Bien, hermanos, el texto que vamos a usar como clave, el texto central hoy, es 2 Timoteo 1:9, cortito. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y así se llama este estudio, el llamamiento santo. Lo voy a leer otra vez. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hay dos tipos de llamamiento, teológicamente hablando: el llamamiento externo y llamamiento interno. Y en unos minutitos vamos a estar hablando acerca de estos dos llamamientos y la diferencia entre uno y el otro. En el curso anterior, el último tópico que hablamos acerca de la elección que Dios hace para con nosotros, ¿verdad? Para darnos vida. Y es un acto que Dios hace por misericordia. Misericordia es tener compasión de nosotros, porque no merecemos ir al cielo, sino que lo que merecemos es un castigo eterno. Y Dios, por amor, porque nos amó de tal manera, envió a su Hijo a morir por nosotros para que tengamos el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente un beneficio, dice en Juan capítulo 1, nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto viene del cielo, no viene de nosotros, no viene del hombre, no viene de la voluntad del pastor ni de su voluntad. Esto viene de parte de Dios. Así que, en esencia, cuando se habla de misericordia, la misericordia viene de Dios, acabamos de decir, y se refiere a la intervención
que Dios hace y lleva a cabo en la vida de aquellos que escoge para salvación. Y una vez nos da la salvación, viene el llamado, que fue lo que hablamos anteriormente. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios podrá dar a las personas vida si están muertos en delitos y pecados? Precisamente porque estábamos muertos, necesitamos vida, vida eterna, vida espiritual. Antes de recibir a Cristo como Salvador, vivíamos una vida carnal, una vida en un cuerpo que fue dado por un padre y una madre que engendraron y dieron, la mujer dio a luz un hijo y ese hijo somos nosotros. Pero hay otro nacimiento, que es el nacimiento espiritual, el cual es necesario para que podamos nosotros tener la vida eterna y entrar al reino de los cielos. Ver el reino de los cielos aquí en la tierra manifestándose y poder entrar al reino de los cielos, gloria eterna en el cielo. Amén. Y hay dos textos que voy a leer que prueban que Dios nos da esa vida como un regalo y nos la da a través de Cristo. El primero es en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, que lee así, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice, y añade, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí nadie puede gloriarse de que tiene parte en el cielo, de que es un hijo de Dios, de que es un rey, sacerdote, príncipe, el nombre que se quiera poner. La gente hoy día se extravían de lo que dice la palabra y se ponen nombres a sí mismos y títulos. Y Dios es el que llama, Él es el que predestina y Él es el que declara lo que hemos de ser y hacer para Él y con Él. Amén. El segundo texto está en Gálatas capítulo 2, verso 13, y dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, refiriéndose a Cristo, con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que vemos aquí claramente por qué razón lleva una persona a Cristo, para que juntamente con Cristo reciba la vida espiritual y vida eterna. Y es, en el caso nuestro, por misericordia, por amor, misericordia. Esa palabra, misericordia, es que Dios nos tiene, en cierto modo, tal amor y una pena, dolor por nosotros, tal dolor que se encarnó ese dolor en Cristo, en la cruz del Calvario. Y dice que azotado fue, Él fue azotado por nuestras transgresiones, por nuestros delitos. Él llevó el peso de todos nuestros pecados. Él recibió el castigo que merecíamos nosotros. Tengo que repetirlo, no me puedo cansar de decirlo, porque siendo pecador, Dios me ha perdonado y Dios quiere que me acuerde que Él me perdonó y que viva gozosamente pensando que el perdón que Él me da no me lo merezco, sino que Él me lo regala a través de Cristo Jesús.
Así que aquí entramos entonces en el tema del llamamiento santo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, vamos a acordarnos y repasar ese verso que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que a esto es que se refiere la predestinación, que antes de que nosotros incluso fuésemos engendrados, ya Dios tenía predestinado, tenía un plan para con nosotros. Así que el llamamiento santo, vemos aquí en este texto que menciona que hay un llamamiento santo, un llamamiento que viene de parte de Dios. Así que el contexto de este texto, algo que debemos siempre hacer, un texto nunca sacarlo del contexto, porque se dice que un texto fuera del contexto es un pretexto del hombre para creer lo que quiera. Por ahí dicen para hacer religiones nuevas, pero el texto debe estar dentro de un contexto. Y si vemos el contexto de este texto, nos vamos a dar cuenta que Dios llama a aquel con el cual tiene un propósito. Y este llamamiento santo, y como vemos, lo veremos más adelante, es un llamamiento eficaz en quienes es hecho y los que lo responden, porque Dios llama y el hombre recibe o rechaza, lo hemos dicho anteriormente. Algunos le llaman también a esto, que fue lo que dijimos anteriormente, el llamamiento interno, es el llamamiento santo, llamamiento interno. Llamamiento externo es aquel que se escucha por la predicación del Evangelio, se escucha por un cántico, la predicación en la calle, un tratado que llega a la mano, un libro que leemos, y esa palabra del Evangelio nos sirve como testimonio, no solamente a nosotros, sino a las naciones, antes de que venga el fin de todas las cosas. En Mateo 24, capítulo 24, verso 14, Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que una de las señales va a ir antes de que venga Jesús es la predicación del evangelio a toda criatura, pero el evangelio es predicado de una manera externa. La gente lo escucha. Dios pone fe en el corazón para que la persona, cuando escucha, pueda creer, y al creer viene la fe por el oír la palabra de Dios. Entonces viene el dolor del arrepentimiento y confiesa sus pecados y recibe a Jesús como Salvador, recibe el regalo que nos es dado en Jesucristo y su muerte en la cruz. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la que nos limpia de todos los pecados. Esto lo hemos repetido tantas veces, pero hay que seguirlo repitiendo y se seguirá repitiendo en la gloria eterna, porque esta es la base de la salvación del hombre, la fe en Cristo Jesús. Y viene de parte de Dios, no porque el hombre lo ganó, vuelvo a repetirlo. Así que hay un segundo texto
habla acerca de este llamamiento externo, verso 13, y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Dijimos que esto es Mateo capítulo 13, verso 10. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Sí? Sin embargo, no todos los que oyen la palabra la reciben y no todos creen por oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 16, dice, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento ha habido quien no cree, quien se niega a aceptar la palabra enseñada por Jesucristo y las órdenes que Jesús nos da que sigamos como pueblo suyo, como iglesia, como parte de su cuerpo que somos. Somos uno en Cristo Jesús, porque nosotros somos el cuerpo con muchos miembros y Cristo es la cabeza que dirige este cuerpo que está compuesto, y diríamos, con tantas denominaciones en el mundo, con diferentes nombres, pero que donde quiera que se predica a Cristo, flagelado, muerto, resucitado, subido a gloria y que viene por su pueblo, donde quiera que se predica la enseñanza de Jesús y esta real verdad de la muerte y resurrección de Cristo, es algo donde hayan dos o más reunidos en su nombre. Allí está Jesús, y Jesús es más que misericordioso, igual que el Padre, y por medio del Espíritu Santo llevan salvación al que escucha y obedece y sigue el llamado de Dios, responde al llamado de Dios. Así que aún en el Antiguo Testamento no todos les era grata la palabra de Dios. Los profetas, muchos de los profetas, los mataron porque lo que predicaban no era del gusto de los que escuchaban. Y los mataron, muchos fueron apedreados, otros aserrados, otros echados a las fieras, pero en el último, vamos a decir así, mártir muere decapitado, mártir del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que muere en el tiempo en el tiempo de predicación del Antiguo Testamento, porque Juan seguía predicando lo que es el Antiguo Testamento, aunque él predicó preveyendo que ya Cristo vino para traer buenas nuevas y quitar el pecado del mundo. Así que hay un llamamiento interno que es diferente al llamamiento externo que acabamos nosotros de hablar. El llamamiento interno es el llamamiento santo y lo produce Dios en el interior del hombre, y de aquí que también lo determina llamamiento interno, ¿verdad? Lo vimos allí en el texto clave, que nos llamó con llamamiento santo, pero también se le llama llamamiento interno. Y por medio de dicho llamamiento, el hombre adquiere la capacidad de oír la verdad, de ser iluminado, convencido y entristecido para arrepentimiento. Dijimos, el hombre se entristece por causa del pecado, se arrepiente. Cuando se arrepiente, confiesa todos sus pecados a Dios, aun lo que se olvida. Llega un momento que dice, Señor, perdona los pecados que he olvidado, los que no me acuerdo, tú sabes cuáles son, por favor, perdóname. A Dios no le podemos esconder nada, no le podemos esconder nuestros pecados, porque Dios lo conoce todo y Dios lo ve todo. Amén. Así que todo esto habita para obedecer, o nos habilita para obedecer el Evangelio y recibir el perdón de pecados, siendo
cubierto con la sangre de Jesucristo. Amén. Y el Evangelio nos lleva entonces al perdón de pecado, como dijimos, y el perdón de pecado viene por medio de la sangre de Cristo que nos limpia. Así llegamos a ser, en otras palabras, justificados. La justificación dijimos que es cuando una persona es culpable, pero se busca una razón para excusar aquello que la persona o por lo que aquella persona es culpable. Y se busca una justificación. Y Cristo es nuestra justificación. Él es la razón por la que se nos ha abierto entrar al reino de los cielos. Es Cristo Jesús, que nos transforma para que podamos entrar y estar juntamente con Él y vivir y disfrutar de la vida eterna que Él ha de disfrutar. Y nos hace coherederos, hemos dicho anteriormente, que como Él es hermano mayor y nosotros somos hermanos y nos llama hermano el Señor, somos coherederos juntamente con Jesús. Él comparte con nosotros lo que el Padre le ha dado. Gloria a Dios. Amén. Así que llegamos a ser, en otras palabras, justificados, dijimos, y vemos en el verso de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, para santificación del Espíritu, eso es interno, el Espíritu interno, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Como dicen en Puerto Rico, en buen jíbaro, más claro no canta el gallo. Somos elegidos según la presencia de Dios. Dios es Padre, ¿verdad? Para ser santificados en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tantas veces que lo hemos dicho, lo comentamos y lo seguiremos diciendo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan aquel corito que cantábamos? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para rescatar. Yo sé que fue la sangre la que me salvó a mí. Antes ciego fui, ahora veo la luz. La sangre de Cristo tiene poder. Así que el Señor, por medio de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Amén. En el verso 8 de Romanos, capítulo 8, verso 30. Romanos 8, 30 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Lo voy a leer otra vez. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Así que esa justificación que hemos hablado, donde Cristo es puesto como la razón, la causa, el motivo por el cual se nos permite entrar al reino de los cielos, es anunciado por Dios para que lo creamos, lo vivamos, disfrutemos sabiendo que fuimos predestinados por Dios para estar allá juntamente con Cristo. Amén. Y que, aunque no lo merecemos, somos justificados para entrar allá. Léalo, Romanos 8, verso 30. Romanos capítulo 8, verso 30. Así que, cuando nosotros miramos estos aspectos sobrenaturales que Dios ha aplicado a nosotros, debemos gozarnos, debemos estar nosotros en paz para con Dios y para con los hombres. Por eso Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, los que nos ultrajan. Y la gente dice, pero es que no es fácil. Claro que no es fácil. En la carne no es fácil, pero en el Espíritu Dios nos da una nueva capacidad en el Espíritu
de hacer lo que el cuerpo no puede. Dice Jesús que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Una vez Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, sí es posible perdonar. Ahora, tanto así, hay un libro que se llama el libro de los mártires de Jesús, en el cual los mártires, la grande mayoría, oran e interceden por los verdugos que los van a matar. Incluso hubo verdugos del gobierno romano que se convirtieron porque ellos estaban la noche antes de ejercer la orden, ¿verdad?, del pretorio o quien diera la orden de ejecución. Pues la sentencia que les fue puesta, ellos tenían que cuidar de aquel hombre para que recibiese la sentencia. Y muchos de estos verdugos se convirtieron al Evangelio en unas cuantas horas de la noche, porque el que iba a morir le predicaba a Cristo y terminaba el verdugo convirtiéndose. Y muchos verdugos murieron junto con el que ellos iban a matar, porque confesaron: ahora yo creo lo que él cree y también soy cristiano. Así que ser cristiano es un privilegio dado del cielo, y dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. La semana que viene vamos a continuar con 4 elementos que podemos mirar que por medio del llamamiento interior se nos permite vivir y disfrutar como cristianos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primeramente por permitir reunirnos, por permitirnos oír tu palabra y tu enseñanza. Padre, intercedemos por los necesitados que están pasando momentos difíciles, dolorosos, de angustia por la pandemia y demás razones. Padre, toda esta familia que están doliendo la pérdida de seres queridos en Miami, donde se derrumbó ese edificio. Señor, por los desaparecidos, no por los desaparecidos, pues, si alguno hay vivo que lo puedan rescatar, Señor, pero más bien oramos por los familiares que ya no tienen esperanza de que les devuelvan a sus seres queridos, que todavía hayan sorpresas, Señor, y encuentren personas vivas que salgan de ese tumulto de escombros, Señor. Padre, oramos también por los hambrientos que hay en el mundo entero, por la hambruna que ha ido cubriendo ciertos países, que tú proveas, Señor, de los bienes que muchos países tienen y no necesitan, que lleguen allá para satisfacer el hambre de los que actualmente pasan hambruna y muchos mueren por falta de alimento. Oramos, Señor, por los misioneros, oramos, Padre, por las víctimas por causa del nombre de Jesús, los cuales mueren o son castigados por haber creído en Cristo Jesús. Padre, rogamos que el que oyó esta palabra la ponga en su corazón, la vida, y continúe el camino que tú le has dado para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Yo espero que hayas recibido a Cristo como Salvador y que estas clases que damos edifiquen tu alma. Si no has recibido a Cristo, pues te invito a que lo recibas ahora. Y lo puedes recibir arrepintiéndote, pidiéndole perdón por tus pecados y diciéndole a Dios que escriba tu nombre en el libro del Cordero, el libro de la vida. Y Él prometió, Jesús, que todo el que en Él cree, Él le da vida eterna. Así que créelo, ora a Dios de corazón y dile una oración parecida
para que yo voy a hacer. Di conmigo, Padre del cielo, Padre de Jesucristo, pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos ellos y te ruego que me perdones, que escribas mi nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida, y que me ayudes a estar en pie, creyendo en el Evangelio, siguiendo la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo, hasta que tú me llames a tu presencia o tú vengas por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón y recibiste a Cristo, hoy comienzas una vida nueva. Sigue al Señor. Oye esta clase, estos mensajes, lee el Evangelio de Juan y deja que Dios te guíe. Él hará contigo lo que no te imaginas que Dios puede hacer. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios le bendiga, hermano.